y son múltiples los mecanismos, posiblemente deficiencia de zinc, hiposidemia, pero lo que se presenta sí definitivamente es un efluvio telogénico. La hiperfosfatemia, la hipovitaminosis D, el hipoparatiroidismo que causa movilizaciones de calcio desde los huesos, puede llegar a los tejidos y causar lo que se conoce como calcinosis nodular metastásica benigna. Benigna es porque cuando se corrigen los niveles de fósforo, pues esta calcinosis puede revertir. Y benigna porque también sirve para contrastar de la forma maligna de calcificación que es la calcifilaxia. La calcifilaxia es una vasculopatía catastrófica con una mortalidad que puede llegar al 80% y que se presenta por estos mismos trastornos metabólicos de calcio y de fósforo. Se reconocen más o menos dos patrones, uno proximal, de muy mal pronóstico, como el que vemos acá, y uno de un poco mejor pronóstico, que es este distal. Este paciente que tuvimos hace algunos meses en nuestro hospital empezó por lesiones que típicamente son un livedo reticular doloroso que evoluciona a escaras necróticas, ulceraciones. La muerte de estos pacientes suele venir por infección de sobreinfección de estas áreas necróticas. No está muy claro por qué la calcifilaxia es un fenómeno del cutis o subcutis. Por regla general no se presenta a nivel visceral o en estructuras más profundas. El reconocimiento temprano mejora notablemente el pronóstico. La histología de estas lesiones que veíamos, tenemos aquí colágeno degenerado y en profundidad la contramarca de la vasculopatía. No hay infiltrados inflamatorios, pero alcanzamos a ver aquí esta arteriola con proliferación de la íntima y esta coloración granular muy fina, vasofílica y cristales depósitos de calcio, que en últimas es lo que produce esa oclusión y esa catástrofe vascular. La porfiria y la pseudoporfiria puede ocurrir en pacientes con insuficiencia renal crónica. La porfiria cutánea tarda, digamos, adquirida, que se da por deficiencia en la excreción de esos productos porfirínicos, pues nos va a causar las lesiones por todos conocidas, ampollas subepidérmicas, hemorrágicas, que evolucionan a erosiones, a cicatrices. Hay pacientes en hemodiálisis, y así se llamó en 1975, dermatosis empollosa de hemodiálisis, en donde realmente los niveles de porfirina están normales, pero las lesiones son indistinguibles. Este paciente que tuvimos hace algunos meses en nuestro Ateneo, un paciente renal crónico en hemodiálisis, con múltiples lesiones vesiculares, hemorrágicas que evolucionaban a costras, a erosiones, vesículas tensas y con una prominentísima cicatrización. Histológicamente pues nos muestran los hallazgos típicos de la porfiria y la pseudoporfiria, que es vesiculización subepidérmica y estas estructuras, los cuerpos oruga, que pueden verse a nivel de la epidermis, la colección de eritrocitos. Clínicamente, la pseudoporfiria tiende a dar muchas más cicatrices, ¿sí? Tiende a dar muchas más cicatrices atróficas que la porfiria. Obvio, este paciente tenía niveles porfirínicos normales, por eso es pseudoporfiria. Hace unos 15 años se presentó un brote de una dermopatía nefrogénica fibrosante, y digo que se presentó es porque ya esto ha venido declinando gracias al reconocimiento de la asociación del medio de contraste basados en gadolino en pacientes con insuficiencia renal. Esta dermopatía nefrogénica fibrosante comenzaba como una celulitis y evolucionaba por unas placas infiltradas, induradas, con algunas áreas con un aspecto de piel de naranja, y terriblemente estos pacientes podían evolucionar y en plazo de semanas terminaban en una silla de ruedas por la contractura fibrosa a nivel de las articulaciones.
No conozco aquí en Colombia sino el reporte de este caso de la Pontificia Bolivariana en el 2007, en donde nos presentan el caso de una mujer adulta con unas lesiones muy características. Ustedes ven el aspecto de esta señora como un empedrado, ¿sí? Lesiones principalmente en extremidades, y con una histología en donde se veía aquí el proceso fibrosante con coloraciones especiales, y esto es un CD34 que marca los fibrocitos circulantes que están involucrados en la génesis de esta adenopatía fibrosante. No tengo que reseñar que en un caso como tan típico los autores establecían que no había estado en contacto con gadolino esta paciente. Yo no sé si porque no lo documentaron bien esa parte específicamente, porque es lo que se aceptó hoy en día. La escarcha urémica es quizá la única manifestación cutánea que también podemos ver en pacientes con insuficiencia renal aguda. La escarcha urémica es de un ominoso pronóstico porque ocurre cuando los niveles de urea nitrogenados sobrepasan los 200 miligramos y sencillamente se empieza a excretar por el sudor, que al evaporarse nos deja este material granular muy fino con aspecto de escarcha. El prurito es uno de los principales síntomas de la insuficiencia renal crónica. Y pongo prurito urémico entre comillas porque es posible que el término no sea apropiado. ¿Por qué? Pues porque los pacientes con insuficiencia renal aguda en uremia no hacen prurito. Muchas veces el prurito empieza cuando empieza la hemodiálisis, y también puede haber una cantidad de medicamentos que están asociados. El hecho es que el prurito es una causa frecuentísima de molestia en los pacientes con insuficiencia renal. Es una causa que se ha demostrado cómo impacta de manera desfavorable la calidad de vida de estos pacientes, porque el prurito no deja dormir, la falta de sueño produce fatiga, aumenta la depresión, incluso se ha documentado también cómo puede disminuir la expectativa de vida de estos pacientes, posiblemente por esa inflamación persistente a que lleva el prurito y el rascado. Entonces lo debemos reconocer como algo que ciertamente debe ser manejado. El prurito, sabemos, se define como la sensación que evoca rascado, y esa definición tan simple no se compadece con la complejidad neurofisiopatogénica que tiene el prurito. El prurito comparte muchas cosas con el dolor, por eso también ha sido clasificado como pruritoceptivo, neurogénico, citogénico, etc. Miren, lo que debe quedar claro es que dependiendo del grado del prurito, de cómo y con qué se alivie ese prurito, se pueden producir diferentes patrones de reacción a ese rascado: escoriaciones, liquenificación, prurigo, papular, nodular, amiloidosis, macular, poliquenoide y la mal llamada dermatosis perforante. Entonces, como el dolor desplaza el prurito, la escoriación pues es una herida autoinfligida que pretende cambiar el prurito por dolor y que se la produce en los pacientes. Afecta típicamente la epidermis y la dermis superficial, dejándonos las lesiones para todos bien familiares, escoriadas en línea. Y cuando hay un rascado más persistente que agresivo, se pueden producir cambios que se conocen como liquenificación a nivel epidérmico y a nivel térmico, y se produce por definición un aumento del reticulado normal de la piel. Los pacientes renales, entonces, además de escoriaciones, pueden hacer lesiones de líquen simple crónico. La amiloidosis macular, amiloidosis que no tiene nada que ver con las inmunoglobulinas, sino que corresponde a componente fibrilar de los queratinocitos, básicamente a queratina y queratinocitos apontoicos. Es por eso que se propone más adecuado el término amiloidosis
queratinocítica o amiloidosis friccional, porque la fricción puede llevar a que se hagan estos depósitos de amiloide y que típicamente también se acompañan de incontinencia del pigmento. Este paciente renal que vimos hace algún tiempo en nuestro servicio presenta lesiones de amiloidosis friccional queratinocítica, moteadas, hiperpigmentadas, grisáceas, generalizadas. Son lesiones principalmente maculares, pero alcanzamos a ver ya algunas lesiones papulares, es decir, que van seguramente a terminar en líquen amiloide. El líquen amiloide presenta depósitos de amiloide mucho más prominentes, cambios epidérmicos. Entonces este es otro paciente renal que empieza con amiloidosis macular, pero lleva muchos más años frotándose y rascando, y ya son lesiones mucho más abigarradas. Vemos que hay también aumento del cuadriculado normal de la piel, y es como un líquen, es como una amiloidosis macular, pero con un líquen simple crónico superpuesto, o un prurigo papular ahí superpuesto. Están dentro del mismo espectro. El prurigo simple, el prurigo es una pápula a menudo escoriada. El prurigo esencial puede ser una respuesta al rascado con unos cambios bastante inespecíficos. Ahora, si un prurigo simple papular se le mete la uña con más violencia y de manera más agresiva, pues entonces ya podemos tener cambios muchísimo más acentuados en lo que se conoce como prurigo nodular. Y aquí vemos un paciente renal con lesiones muy típicas de prurigo nodular. Nos habla del vigoroso rascado. Aquí tenemos algunas que son como de líquen simple crónico y prurigo papular. Todo esto dentro del mismo espectro. Inicialmente llamada enfermedad de Kirle, un poco después como dermatosis perforante adquirida, hoy en día como colagenosis perforante reactiva. Esta es una patología típicamente asociada a insuficientes renales diabéticos. Esta dermatosis se presenta principalmente con pápulas intensamente pruriginosas que producen un rascado agresivo. Esto es invariable. Tienden a no confluir, son diseminadas, respetan palmas, plantas y mucosas. Típicamente se rodean de un halo eritematoso y un centro queratótico que, si uno lo desprende, es muy adherente, puede sangrar. A veces puede haber extrusión espontánea de esa escala necrótica y evolucionar la lesión, evolucionar con cicatrices atróficas. Lo que se presume es que hay factores no genéticos en ese colágeno que hacen que se degenere y que la epidermis haga una acción de extruir en lo que Picus denominó de eliminación transepidérmica. Este mecanismo que se propone, pues Ackermann no lo consideraba. Él pensaba que aquí lo único perforante era la uña, perforando hasta la dermis reticular, un mecanismo menos activo. Y no es porque haya sido mi profesor, pero yo comulgo con eso. Cuando uno revisa realmente la dermatosis perforante adquirida, ¿a qué corresponde? Uno lo que ve son escoriaciones profundas, unas escoriaciones muy abigarradas, y sencillamente lo que hace la epidermis son cambios hiperplásicos en respuesta a esa escara que se ha hecho por el rascado. Todo está más o menos dentro de ese mismo espectro. Ahora, en este reconocido atlas de dermatopatología, ustedes pueden ver lo que aparece como de colagenosis perforante reactiva. Pues uno lo que ve ahí es una poderosísima escoriación, y yo creo que a eso es a lo que corresponde. Para terminar, ya se acabó el tiempo, solo mencionar que el único tratamiento efectivo para el prurito urémico es el trasplante renal, y este es otro capítulo grande, porque los pacientes trasplantados tienen toda una playa de manifestaciones cutáneas por la inmunosupresión, por las drogas que se utilizan, neoplasias, infecciones oportunistas,
y eso posiblemente da para otra charla. Muchísimas gracias.